Eduescena, un espacio para el encuentro del teatro y la educación, inicia en 5, 4, 3, 2. ¡Hola, mundo! Queridos amigos, bienvenidos a Eduescena. Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se han suscrito al canal, a este espacio para el encuentro del teatro y la educación. El programa de hoy da inicio a una serie de programas orientados hacia la tercera dimensión para contextualizar el teatro en la escuela. Por lo tanto, el programa de hoy se denomina La dirección en la representación teatral. Desde los orígenes del género teatral, la dirección siempre estuvo presente a la hora de llevar a cabo la representación teatral. Estaba la dirección en manos de una especie de regidor que organizaba los elementos que participaban de esa representación teatral. Se mantenía oculta tras la gran imagen y la representatividad que tenían el dramaturgo y el actor de la representación. El dramaturgo, creador del discurso, del texto teatral, y el actor, que es el emisor, el encargado de llevar ese discurso ante el público en medio de esa representación teatral. Entonces tenemos a un director que manteniéndose oculto realizaba un papel muy triste porque no era considerado parte de ese gran equipo creativo responsable de la representación y era de organizador, de regidor, de todos aquellos elementos que tenían que presentarse en la representación. Por lo tanto, ese director, regidor, organizador de la representación teatral ha existido en una práctica que ha sido permanente desde que se originó el género teatral. Pero lo importante de todo esto es que no fue documentado en ningún registro histórico en el que se pudiera expresar esa importancia, esa relevancia que tenía el papel de este personaje dentro de la representación teatral. De allí que haya resultado tan difícil en la tradición teatral europea una definición precisa acerca del oficio del director en la representación. No sucedió así hasta mediados del siglo XIX, en que en Alemania y en Francia, incluso en este último país, a través de todo el ejercicio desarrollado por André Antoine en la compañía de teatro libre en Francia, empieza a generar una práctica en la que comienza a desarrollarse una reflexión teórica del proceso de la dirección teatral. Comienza a extenderse entonces una nueva visión acerca de la figura creativa del director en toda Europa, y esto se va extendiendo a través del tiempo, en el que comienza a entenderse el ejercicio de la dirección como una práctica muy relevante que va a generar caminos de investigación. A mediados del siglo XX comienzan a establecerse las líneas a través de las cuales debería definirse el ejercicio de la dirección. Aspecto que ha sido sumamente difícil porque la dirección es una práctica que depende de determinadas características de quien ejerce este oficio. Es decir, de su visión estética de la realidad, de su cultura, de su identidad, de su momento histórico, y este ejercicio ha abierto dos caminos específicos a través del cual se podría entender el oficio o el rol de la dirección, y esto vendría siendo acerca de que una cosa es la dirección y otra cosa es lo que se va a denominar la puesta en escena. Ciertamente en la dirección nos encontramos con la forma de organizar los elementos que participan en la puesta en escena. Esto quiere decir que el director tiene que encarar el texto, los actores
los diseñadores, todo el equipo creativo que participa dentro de la puesta en escena y el equipo técnico, que es parte también de esa composición que se va a desarrollar. Pero la organización de estos elementos es tan solo un primer paso de lo que significa la dirección. El director tiene que enfrentarse primero, desarrollar la labor de establecer un contacto con la obra escrita, y allí, cuando enfrenta ese proceso, se le abren prácticamente dos caminos a través de los cuales él deberá recorrer: el camino del entendimiento y de la comprensión del texto teatral, y el camino del desarrollo del texto espectacular. El texto espectacular, que va a constituir posteriormente la puesta en escena, viene siendo como un plan maestro que no necesariamente tiene que estar preconcebido, porque como todos los procesos son tan distintos y todo depende de ese nivel de conocimiento que tiene el director sobre cada uno de estos elementos que van a participar en la puesta en escena, el proceso de desarrollo del texto espectacular podría concluir como puesta en escena elaborado dentro del proceso creativo y no como un plan previo con todas las especificidades de lo que va a ser. De allí que se van a ir presentando directores con diferentes características que van a reflejar en su manera de trabajar una identidad a través del cual el mismo público llega a reconocerlos y a identificarlos. Entre ellos podría ser un director que resulte ser un marcador en su plan maestro, es decir, que lleva marcado en el plan todas las disposiciones a través de las cuales se va a desarrollar la puesta en escena, y su relación específicamente con los actores está determinada a través de un marcaje de planta de movimiento que está previamente diseñada y está debidamente establecida para el desarrollo de la puesta en escena. Otro tanto podría ocurrir con aquellos directores que se muestran pasivos como observadores de su mismo trabajo y dejan que los actores desarrollen para finalmente ir determinando qué es lo que le interesa de aquello que los actores proponen. Y hay otros directores que se manejan de ambas maneras, llevan preestablecidas algún marcaje que no siempre va a ser definitivo y que pudiera cambiar de ensayo en ensayo, y toman muy en cuenta como aporte al proceso creativo las propuestas de los actores y de todo el personal creativo que se va presentando en el camino de la realización. Un director que conoce su oficio tiene muy claro que debe establecer alianzas con todo su equipo de trabajo. Esto quiere decir que en el proceso creativo debe establecerse una especie de convivio a través del cual el director tiene las riendas del trabajo, pero también logra esas conexiones que son necesarias para que el equipo creativo comprenda hacia dónde se dirige sobre su propuesta artística. Así que vemos a un director estableciendo una relación muy especial con el elenco, con los actores y actrices que participan en su puesta en escena. Pues es labor del director hacerles ver hacia dónde se dirige su propuesta, respetando la autenticidad y la capacidad creativa del intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo del actor es un trabajo eminentemente creativo, no es un elemento cualquiera, no es un elemento más, es quien da la cara acerca del discurso, del texto dramático y del texto espectacular. Por lo tanto, esa relación tiene que ser especial, tiene que haber una conexión muy directa. Hay directores que son muy dedicados a la dirección actoral, hay otros que sencillamente dejan que el actor haga su trabajo, haciéndoles ver sencillamente hacia dónde quiere que se dirijan. No importa cuál sea el gusto o la forma de trabajar del director, siempre y cuando en ese convivio se desarrolle una verdadera relación y una alianza en función de lo que va a expresarse como teatralidad dentro de la representación teatral. Lo mismo va a ocurrir en esa relación que va a establecer el director con el resto de esos componentes creativos que forman parte de la puesta en escena.
y es el trabajo que se hace con los diseñadores de escenografía, de vestuario, de iluminación, con los músicos, si la obra va a estar acompañada de una música original, incluso con el personal de utilería. El director establece una comunión con todo este equipo creativo, entendiendo que cada especialista es un artista en su oficio, pero esa comunión se orienta hacia las necesidades de la dirección. Eso es lo que hace que el director sea una especie funcione como funciona un director de orquesta, donde cada uno de los instrumentos que participan de esa mise en escena, de ese espectáculo teatral, esté sintonizado con ese poder creativo, con esa propuesta creativa que se ha planteado para el desarrollo de la representación. Hay ciertos aspectos del ejercicio, de la práctica de la dirección, que son importantes, aunque no son tan significativos como lo que hemos venido mencionando hasta este momento, que son, digamos, acciones meramente técnicas, pero que deben ser responsabilidad de la dirección. Organización de ensayos, establecer todos esos periodos a través de los cuales se va a ir desarrollando cada sesión de trabajo, trabajo con los actores, movimientos, digamos, de acciones específicas que forman parte, pues, de la representación y que ya están prediseñadas porque son fundamentales dentro del texto dramático, y digamos esos periodos en los que se va reuniendo con cada equipo creativo para ir componiendo lo que va a desarrollar como puesta en escena. A manera de entender la envergadura que tiene la puesta en escena, que como fenómeno resultante de todo el ejercicio de la dirección, debemos comprender el significado de la teatralidad. El concepto de teatralidad fue acuñado en el año 1910 por Nikolai Evreynov, director, dramaturgo ruso, quien hace un planteamiento acerca de la importancia del instinto humano y la transfiguración. Es decir, cómo los seres humanos en nuestra naturaleza desarrollamos nuestro instinto de transfiguración y cómo nos convertimos en seres absolutamente teatrales. De allí que la teatralidad en la puesta en escena abra la puerta a una especie de convivio teatral en el que el espectador que está del otro lado, en el espacio de la realidad, establezca una mirada distinta hacia ese mundo mágico, extraordinario que se presenta en la representación teatral, en donde el actor, el director y todo lo que ocurre en la puesta en escena se va componiendo como un tratamiento que, digamos, es poetizante, donde espacio, cuerpos, objetos, gestos se convierten en signos y sensaciones que forman parte del discurso que va a asimilar el espectador en ese proceso de representación teatral. La dirección es una tarea, un oficio, una profesión y, en el mejor de los casos, un arte. El director debe ser un organizador, un maestro, un político, un detective de lo psíquico, un analista profano, un técnico, un ser creativo. Sobre todo, debe ser capaz de comprender al prójimo, de inspirar confianza, todo lo cual significa que debe ser un gran amante. Harold Clurman. Y ahora, el anecdotario. Siendo yo actor en formación,
Me presenté haciendo el personaje de un soldado con el grupo de teatro del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas bajo la dirección del maestro Daniel Izquierdo en una obra titulada Esa espiga sembrada en Carabobo, una cantata considerada de las obras icónicas del gran poeta, dramaturgo, pintor y artista venezolano César Rengifo, que conmemoraba la batalla inmensa y eterna de Carabobo. En una de las presentaciones de aquella obra, cuya puesta en escena aquel extraordinario director había concebido en los años 80 con la técnica del teatro negro de cámara, nos encontrábamos los soldados ante el pueblo y generales en un momento solemne en el que invocábamos a otros soldados héroes que habían intervenido en la batalla, por lo que unas voces en off, a medida que los íbamos nombrando, iban respondiendo con heroísmo la palabra «vencí». Pero uno de mis compañeros olvidó su texto y la palabra vencí salió como gran eco sin haber sido invocada. Algunos en el público se rieron notando la equivocación, pero lo más bonito fue que todos en el elenco continuamos nuestro trabajo como si nada hubiera sucedido. Y en el próximo programa, el actor en la representación teatral. No se olviden de suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones.